sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Los 48 cantones. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y de dónde surge este liderazgo? ¿Qué hay atrás de todo este movimiento que ha demostrado valentía, ha demostrado compromiso, solidaridad con el resto de habitantes de este país? Y para hablar precisamente de los 48 cantones, tengo un enorme gusto de compartir el micrófono hoy con el licenciado Pedro Ixú. Él es un vecino de Totonicapán, padre de una hermosa familia y ha sido también un expresidente de esta organización. Licenciado, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, usted engalana este programa. Yo quisiera que empezáramos, si usted me puede hablar un poco de cómo surge todo este movimiento, los 48 cantones, que ya tiene una historia atrás, para que conozcamos más a fondo lo que es este grupo de vecinos de Totonicapán. Muchas gracias, Haroldo. De igual manera, es un enorme honor estar compartiendo y los que nos puedan ver por las redes sociales y de todos los medios que hayan para poder hacer periodismo desde los pueblos, periodismo auténtico desde la ciudad, para entender que tenemos derecho a la información desde otros medios más allá de los medios masivos. Esta es también una felicitación a ustedes, a usted, Haroldo, por sus esfuerzos, con tal de mantener realmente y hacer vivo un periodismo digno, transparente y que está comprometido con las luchas sociales de este pueblo. Muchas gracias por el espacio. Pues, ¿qué es 48 cantones? Podría decir que hay que remontarnos a la historia. 48 cantones surge, podríamos, la alcaldía indígena, así se le denomina hoy, es un espacio del ejercicio del poder y de la autoridad desde los pueblos indígenas, desde el pueblo quiché de Totonicapán. Hay un reacomodo ahí desde cómo efectivamente surge la autoridad desde los núcleos de las familias, la figura de los ancianos, que cuando van formando linajes, se cruzan los linajes de familias, van formando los consejos y a la hora de resolver un problema, pues acude el consejo de la familia para resolver distintas dificultades en la familia, al interno. Este modelo de organización se lleva con el tiempo también a la comunidad y precisamente al pueblo, y ahí es donde surge la marca, podríamos decir. No siempre hemos sido 48 cantones, han sido más, han sido menos, con el paso del tiempo. Tiene que ver con la organización de nuestro pueblo. En alguna ocasión fuimos 45, 43, y de ahí viene el nombre de 48, cuando efectivamente hay un tránsito de la colonia hacia la construcción de la república, y ahí nos ubicamos en el tiempo en 1820. El primer alcalde indígena identificado con esa característica, nombrado para dirigir a su pueblo en lugar de los principales que fueron desplazados por el pueblo, fue don Lucas Aguilar, un prominente dirigente y líder que a la par de Atanasio Tzul, pues levantaron ahí sí que la voz, la dignidad para no pagar tributos, la abolición de la esclavitud y efectivamente pues alegar por derechos de igualdad en momentos antes de la construcción de la república. Un gobierno que tardó alrededor de 27 días, 23 dicen algunos, pero es desde el 9 de julio hasta el 12 o 13 de agosto. Es un espacio en el que efectivamente el pueblo indígena de Totonicapán ejerce su autonomía
y pues vivimos un auténtico Estado de Derecho hasta que de nuevo la invasión del ejército español pues le puso fin a este movimiento y que termina con más de 39 dirigentes en la cárcel, acumulando prueba de principales que se oponían al levantamiento quiché de Totonicapán, y que aún así con la prueba espuria, comprada de los españoles, que en ese juicio que era inquisitivo, pues encarcela a los líderes, pero luego había una sala del indulto que le otorga el perdón a Atanasio Tzul y Lucas Aguilar y 39 compañeros más. Esa es la historia de 48 cantones en el tiempo. Y pues ubicándonos en el actual momento, estamos en las mismas circunstancias. Solo habría que hacer un análisis histórico para, yo agregaría nada más, si la República trajo cambios a los indígenas y a la población pobre en general. Y mi respuesta es simple, no. No hubo ningún cambio para mejorar las condiciones miserables de vida para la población en general. La reforma liberal trajo algún cambio para los sectores mayoritarios de la población y la población indígena en particular. Y de nuevo la respuesta es no. Y con bastante también preocupación plantearía la misma pregunta. En 1944, la gloriosa Revolución de Octubre del 44, ¿traería algún beneficio para los pueblos indígenas? Y la respuesta es no. Y de 1960 y pico de años a la fecha, pues hemos sido de nuevo los pueblos indígenas quienes hemos pagado con sangre, sudor, trabajo, sacrificio, miseria, pues todo el costo de construir una república, pues para vivir en ella, ¿no? Y en este otro momento, luego de los acuerdos de paz, bueno, antes de pasar a los acuerdos de paz, es importante recordar que fueron casi 250,000 víctimas que dejó este enfrentamiento armado y la mayor parte de población indígena, con grandes saldos para entender el auténtico desarrollo del pueblo. Creo que llegando hasta después de los acuerdos de paz de 1985, pues estaríamos llegando al cese de unas dictaduras, porque podríamos ver la historia de Guatemala plagada de golpes de Estado, dirigida por militares, una historia mal contada, que endiosan a Justo Rufino Barrios y tiranizan a Rafael Carrera, cuando el peor de los tiranos ha sido precisamente a quien se le denomina reformador. Y ahora en esta denominada, digamos, primavera democrática, luego de lo que se trató de hacer, aunque el mismo Estado de Guatemala reconoce su incapacidad por resolver los problemas de corrupción, se desmantela el aparato de la CICIG y lo venimos tolerando. Luego hay un levantamiento, en 2015 hay toda una insurrección de la población citadina en la lucha contra la corrupción. El punto que me parece relevante aquí es que a la población en general, indígenas y no indígenas, el elemento de unidad es el dinero. En 1820 era el pago de tributos. Ahora, en la lucha contra la corrupción, de nuevo aparece el dinero. Y esto tiene que ver con la génesis del Estado de Guatemala. Es un Estado que nace de la corrupción y que hoy es un Estado mafioso. Esa sería, en general, alguna narrativa para entender por qué efectivamente hoy los pueblos indígenas que han sido excluidos, marginados, dominados culturalmente y explotados económicamente, como dijera Galeano, los nadies, estamos pidiéndole al Estado que fortalezca su democracia. Eso es sintomático. Eso es sintomático. Y creo que en el radar, de nuevo, otra vez,
le falla a su aparato de investigación al Ejecutivo porque no los ve venir. Hay toda una serie de desprecio porque efectivamente los pueblos indígenas que no sabemos de Estado, que no entendemos de la organización del Estado y que tenemos algunos problemas para entender el poder del Estado, pero sí tenemos claro el imaginario de que el poder no radica solamente en el Estado, que el poder radica realmente en nuestros pueblos, que tenemos dificultades, sí, eso no lo niego y no voy a defender a nadie, pero de verdad creo que los errores que se puedan cometer no se hacen de mala fe. Entonces la pregunta sería, ¿por qué aparecen, yo diría más allá de 48 cantones, por qué aparecen las autoridades indígenas participando? Porque es el mundo indígena, Haroldo. Sí. Y lo volvemos a ver en esta pausa. De Chimaltenango para la frontera con México. Son los pueblos indígenas los que están protestando, salvando la incipiente, precaria democracia y evidenciando que quienes tienen la responsabilidad de resolver por la vía jurídica los conflictos no lo hacen, no hay voluntad. Y entonces dan margen aquí a que la solución sea política. Pero si no hay voluntad, lo político fracasa. Entonces se acaban los espacios para poder interlocutar con quien toma el poder o tiene el poder temporalmente, que afortunadamente ya se le va a agotar, se le está agotando, para poder hacer el tránsito realmente hacia un mejor porvenir, diría yo, en donde tengamos la posibilidad de vivir en básicas relaciones de respeto. Hoy están congregadas todas las autoridades indígenas del occidente del país. Y un meme, a mí mitad en serio, mitad en risa, pero sí reflexivo, porque dice, bueno, entonces continuemos la construcción del sexto estado de los Altos. Sí, sí, ¿Verdad? Entonces uno dice, sí, estamos los pueblos. Ese estado, ese decreto todavía está vigente. Ese no se derogó por ninguna dictadura. Entonces, somos los pueblos originarios quienes estamos encabezando. Ahora, es impresionante, Haroldo, y esto sí hay que reconocerlo, cómo efectivamente la solidaridad de la ciudad se ha puesto de manifiesto. Qué cooperación internacional ni qué nada. Yo he ido a Gerona y he visto cómo, y de verdad, se lo confieso, he llorado de la alegría, de la satisfacción, de ver la solidaridad humana que hay alrededor de esta protesta. Y creo que es una condición necesaria para que empecemos a pasar de la solidaridad a la unidad. Que hicimos una pausa y hay un momento en que hay agresión de desinformación para causar miedo, generar la confrontación. Yo de verdad a eso y le tengo temor, le tengo miedo, porque estamos hablando de regresar a la caverna, a la guerra, a las vías que únicamente empeoran la situación, a generar otra vez, profundizar las heridas de esta Guatemala ensangrentada a lo largo de sus 530 y qué pico de años que tenemos de encontrarnos con los que vinieron y que en lugar de traer pues buenas nuevas han traído desgracia y destrucción a estos pueblos. Es lamentable encontrar posiciones irracionales desde el ejercicio del poder y representados por alguien que está obligado a resolver los problemas del país. Los pueblos indígenas, que eso es la riqueza de nuestros pueblos, es que se manda obedeciendo. Hay una autoridad que manda, que hace ejercicio de poder, pero que da ejemplo, y es su fuerza moral. Y eso, aunque corrompan, aunque amenacen y atemoricen a un dirigente, van a surgir 10, como dijera Tupac Katari. Volveremos y seremos miles, sí. Los indígenas de la colonia ya no somos los indígenas de hoy en día. Hemos cambiado. ¿Cómo
siempre se habla de que el problema de Guatemala es que no tiene líderes, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que en las comunidades están los verdaderos líderes y eso se demuestra con lo que estamos viendo estos días. Yo le pregunto, ¿cómo se logra este liderazgo comunitario, licenciado Ishu? Elemento fundamental aquí que tiene que ver con la cultura. Es que la cultura maya es de profundas raíces, ¿verdad? Yo le comento que en mi precariedad y mente colonizada, en mi precaria y mente colonizada, producto de haber estado todo un proceso de cristianización en la iglesia y luego mi paso por la escuela, yo fui siempre abanderado a lo largo de la primaria, alumno destacado dentro de los mejores resultados de la nivel medio y de universidad, y es de esto pueden dar fe los amigos. Pues toda una serie de ideas que no permitieron a mí entender la dimensión cultural del pueblo indígena. Vivía en Toto, no entendía Toto. Y es hasta que efectivamente empiezo a darme cuenta de las dinámicas sociales. Viví de niño cerca de la municipalidad, de la alcaldía indígena de Toto, denominado Juzgado Segundo. Conocí la organización. Soporta el paso de la colonia, soporta el paso de la iglesia, soporta la dureza del movimiento armado a lo largo de dictaduras, logra sobrevivir frente a la influencia de los partidos políticos hoy en día, está viva, a pesar de todo. Y hay un elemento fundamental aquí que tiene que ver con sus valores culturales, el servicio. El servicio es un elemento fundamental en la comunidad y para dirigir el municipio. Yo los invito a que todos aquellos que quieran enterar, hay un documento un documental que usted, Haroldo, pasó en el 2012 o 13, no me recuerdo bien, en donde Diego Silva y Esli Melgarejo hacen un trabajo interesantísimo, en donde se demuestra la profundidad del rito que hay alrededor de la elección de la autoridad indígena y el cambio de autoridad indígena. Esto ha perdurado. Lo que sí tenemos que reconocer es que después de la suscripción de los acuerdos de paz, pues vuelve a surgir esa práctica que teníamos enterrada, subyacente, por el temor también de que el Estado siga matando a nuestros dirigentes. Pero hoy estamos participando en asambleas que ya quisieran tener los partidos políticos, ¿verdad? De 2,000, de 4,000 autoridades indígenas reunidas para hacer la elección de sus dirigentes. Entonces, esto da la posibilidad de que el liderazgo pues se comprometa desde su comunidad, para resolver los problemas comunitarios. Estamos en lo cotidiano, Haroldo. A mí me encantaría que ese modelo lo conozca el mundo citadino. Estamos en lo cotidiano, resolvemos el problema del agua, no esperamos que la municipalidad nos lo resuelva. Estamos en el cuidado del bosque, que tenemos dificultades sí por el desorden que hay hoy en día y los partidos políticos. Pero nosotros lo hemos cuidado a lo largo de la historia y producimos agua para el país. Organizamos toda una serie de la gestión del agua en Totonicapán es impresionante. De eso hablamos. Y resolvemos asuntos escolares, la autoridad indígena representa a la comunidad frente a otras comunidades, está en el problema de los límites entre comunidades, entre vecinos, resuelve los problemas de educación, de salud, estamos en todo ello. Y administramos justicia, ¿verdad? Ya cuando uno hace un estudio más profundo se da cuenta de que tenemos autoridades, tenemos normas y tenemos procedimientos para resolver conflictos y es oral y barato, absolutamente gratuito. Entonces, esos son los aportes de los pueblos indígenas a la construcción del Estado y obviamente, ¿verdad? Hay un compromiso por servicio a la comunidad. Ahí radica el secreto de la fortaleza del liderazgo. Estamos hablando sobre los 48 cantones, pero también del liderazgo, de dónde surge ese liderazgo comunitario
Y como bien nos lo han explicado, vale la pena reflexionar y vernos en ese espejo para que realmente tengamos un mejor país, que todos lo merecemos, aún en contra de la violencia, de la corrupción, de políticos y empresarios que le dan la espalda a este hermoso país y a su gente. En este caso es todavía mucho más delicado porque estos son funcionarios que no llegaron a través del voto, llegaron a través de la designación presidencial. O sea que el presidente tiene en sus manos la capacidad de pedir la renuncia de las personas que son incómodas en este momento al país. Pero para conocer un poco más sobre esa postura de los 48 cantones me acompaña el licenciado Pedro Ixú, él fue presidente de esta organización. ¿Cómo se logra? Tengo entendido que la presidencia de los 48 cantones se va cambiando cada año. ¿Cómo funciona? Es para que conozcamos nosotros, aquellos que lo ignoramos, cuál es este funcionamiento que se da de manera, digo yo, democrática, por usar ese término. ¿Podría usted explicarnos, por favor? Mucho gusto. Bueno, hay una organización, esta es de las organizaciones tradicionales de base social. Surge desde las mismas comunidades, como le decía, su raigambre es profundamente familiar, por eso es que la autoridad nunca se considera afuera. En quiché decimos la tatat canal, pahuejatinimit, le decimos a la autoridad. Traducido al castellano es: usted es mi papá, usted es mi mamá, o son nuestros padres en la comunidad. Fíjese el concepto. Todavía lo viví cuando fui oficial en Totonicapán, que así se expresaba, la gente esperando justicia. Y es consecuencia pues de la profundidad de los valores culturales en la comunidad, que pues no ven a la autoridad como extraño, sino parte de la familia. Entonces la autoridad está organizada a través de la escuela, del camino, del comité de padres, del comité de niños, de todas las necesidades que hayan. Y entonces hay una organización. Hoy también tienen, bueno, en Totonicapán no, ¿verdad? En Totonicapán es otro el asunto. Ahí los cocodes tienen muy poca presencia y los cocodes que se vayan creando forman parte de la estructura de la comunidad para ser tomados en cuenta en procesos de selección, si existieran. Creo que no, son solamente 2 comunidades. Y entonces ese modelo de organización propio, pues le da la opción a la autoridad de elegir a un alcalde. Hay, por ejemplo, comunidades en donde se lleva el listado de los mayores de edad, de los dirigentes, los que cumplen, los que se van casando, aunque sean menores de edad, ya participan en las asambleas y les corresponde prestar servicio a la comunidad. Es ese tránsito de la ayuda mutua a la solidaridad, que queremos en algún momento volver lo más humana posible, lo más sentida posible, para que el que se sacrifica durante un año, porque somos cadañeros en Totonicapán, ojalá también lo cambiemos en algún momento, pues tiene que servir, es puro servicio a la comunidad y no se le paga ni un solo centavo. En la antigüedad sí, la comunidad le llevaba leña, le llevaba maíz, le llevaba frijol, le apoyaban para el sostenimiento de la casa porque eran quienes representaban a la comunidad y están al servicio las 24 horas del día. Si es un servicio de justicia, pues usted va, busca a la autoridad a la hora que sea, que la autoridad ahí va a estar. Si hay una dificultad, ahí está la autoridad para resolver. Bueno, ese modelo se lleva al municipio. Ese es el logro que se hace en Totonicapán. Esa organización se lleva al municipio y hay una magna asamblea en donde todas las comunidades, ahí ha variado el procedimiento, todas las comunidades eligen.
y cada comunidad tiene sus propios candidatos. Pasan, son algunos todavía tenemos la posibilidad de hablar, ¿verdad? Nos dan las generalidades del currículo de cada quien, nos asignan un número o la comunidad, el nombre de la comunidad, como sea. Entonces allí, ya después de las presentaciones públicas, hay una asamblea. A ver si vamos a... Esta ya fue, Haroldo, nos gustaría que usted estuviera en alguna. Ojalá, Entonces, ojalá. un proceso de elección, se vota, algunos sacarán mayorías, otros minorías, hay elección por cargos, y cuando hay prisas, porque a veces tenemos algunas cuestiones que nos permiten, no nos permiten la elección por cargos, entonces se hace un listado y conforme a los números de votos que se tengan en las comunidades. Ahora, en la Asamblea General Ordinaria, sí, esa es obligadamente por cargos. En algún momento los políticos de el FRG nos intentaron hacer una trampa allí, queriendo meter una planilla y perdió. Ahí es ese ejercicio de pesos y contrapesos, y pues quien gana tiene algún, digamos, grado de popularidad o de aceptación por los asambleístas y el compromiso de hacerlo crecer durante el ejercicio de su cargo. Porque algo que es importante es que la autoridad indígena es observada, se le respalda a la autoridad indígena aunque se equivoque, se le respalda por el pueblo en general. Pero también somos severos cuando se abusa, porque también pueden quitársele del cargo, o sea, hay revocatoria de mandato. Y hemos tenido ya en una ocasión acá en la historia reciente de un alcalde que hizo profanó al querer abrir la caja de los documentos históricos del pueblo, porque tenemos un celo ahí, y terminó siendo separado del cargo. Lo interesante es que ese modelo de organización resuelve los problemas de la comunidad. La misma autoridad hace alguna gestión ante instituciones del Estado para que cumplan, pues, con la repartición de los dineros que hay para la solución de los problemas. Y entonces, pues, se le pide al Estado que juegue su papel en materia de escuela, en materia de infraestructura, carreteras, caminos, para sacar adelante a la población. E insisto, ¿verdad? En Totonicapán alrededor de tal vez unos 2,000 voluntarios estamos sirviendo año con año en Totonicapán. Sí, creo que el número es conservador en Totonicapán municipio, sin ganar un solo centavo. Y era lo que le decía, ojalá les diéramos esa receta, les pudiéramos pasar esa receta para que los diputados no cobren, para que el presidente no cobre, para que toda la meritocracia del Estado no cobre y sirva. Porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Sí, la política es servicio, no es negocio. Y ahí creo yo que está realmente el problema que estamos atravesando hoy en día, porque está bien tener ejercicios de poder, pero la parte moral también hay que verla, ¿verdad? sí. Hemos perdido la elemental vergüenza, y eso nos está haciendo mucho daño, respaldados o justificados en la legalidad. Y entonces volvemos a las clásicas del derecho, ¿verdad? Leyes vigentes, poco morales, o que protegen intereses espurios en este mundo. Sí. Esa sería... Don Pedro, y en todo este esquema que usted nos explica, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de todo esto que usted nos ha hablado? Bueno, los derechos de las mujeres están emergiendo. Tenemos que recordar que los quichés, los cachiqueles, todos los pueblos indígenas tenemos una línea, si estoy equivocado, porque estoy hablando por todos, no podría abrogarme esa situación, pero somos machistas. Todo gira alrededor de la patrilocalidad, o sea, es una línea patriarcal. El ejercicio de autoridad fue ejercido siempre por los hombres, aunque con una incipiente participación
de mujeres indígenas. Atanasio Tzur no podría haber sido el líder que fue sin doña Manuela. Realmente el papel de doña Manuela fue relevante. Y a mí me parece injusto también con la historia, porque solamente se ha hablado de Atanasio Tzur, que era principal, ya de paso, que cobraba impuestos, pero que estuvo a favor de su pueblo cuando decidió no cobrarlos después de un terremoto y después de una epidemia, y dijo, no los cobro. Eso le costó que lo llevaran a la cárcel y la gente se sublevó en Totonicapán y lo sacó de la cárcel, más o menos alrededor del 1813 o 14, más o menos. Y el papel que jugó Lucas Aguilar, como le comentaba, ¿verdad? Él fue declarado presidente por los indígenas de Totonicapán en ese momento. Pero hay un relato interesante que tanto está en Daniel Contreras como por Aaron Pollack, que lo cita en el levantamiento quiché. Es impresionante ver cómo doña María Hernández Zapón, esposa de Lucas, en un acto público le arrebata la vara de autoridad a los principales que eran los intermediarios de la colonización en el cobro de los tributos y los desconocen como autoridades. Ese acto es trascendental y entonces, pero la historia cuenta muy poco de ellas. Otro dato que es relevante en esa línea es, y que tampoco se cuenta por los historiadores, es parte de la historia negada o silenciada, hay un mito alrededor de 48 cantones y Totonicapán. El levantamiento quiché no es solamente del municipio de Totonicapán. Que estos dos grandes líderes son el referente, sí, pero no es, mire, hoy por ejemplo estamos pasando por el mismo error. Todo el mundo dice 48 cantones y a los que vemos en el acto es a Sololá, la municipalidad indígena de Sololá. Ellos están allí. Los Xincas también. Los Xincas, estamos todos los pueblos indígenas ahí. Y entonces uno dice, híjole, es impresionante esto. Entonces, una situación similar se vivió en ese momento. Era, pues, el papel de las mujeres, de los presos, de los que fueron detenidos por Cózar, Prudencio de Cózar, ahorita me recuerdo bien, que es enfrentado por los indígenas de San Cristóbal Totonicapán, pero especialmente los de San Francisco el Alto, los hermanos Pastor, que vaya todo un reconocimiento para ellos, porque fueron los que sí pusieron el primer frente para enfrentar a los castellanos y al ejército español procedente de milicias de Sija, de Salcajá y de Quetzaltenango que irrumpen por ese lado. Y entonces son detenidos y luego llevados a juicio. Y ya en la postrimería de 1821 no pasó la independencia y las mujeres todavía reclamaron a sus presos. Vienen a Ciudad de Guatemala, yo me imagino eso, Haroldo, sería hasta para hacer una película. Las mujeres indígenas vienen desde San Francisco el Alto a reclamar la libertad para sus esposos en ese nuevo Estado de Derecho que planteaba una nueva constitución en la creación de la República. ¿A dónde llegaron? A Ciudad de Guatemala. Ajá. Caminaron desde San Francisco el Alto hasta acá para demandar y caminaron por las calles de la ciudad demandando libertad. Entonces uno dice, la gran, qué fabuloso, ¿verdad? No estamos haciendo hoy lo mismo, solo que de otra manera, distintos actores, pero hemos caminado desde nuestros pueblos a la ciudad, diciéndoles cambien, pidiéndoles que fortalezcan su democracia. Uno dice, en Totonicapán sí podemos decir que la participación de la mujer es relevante. Y si queremos realmente hacer esfuerzos por la reivindicación de los derechos de las mujeres que emergen a la par de los derechos de los pueblos indígenas, pues hay que darle su lugar. Yo recuerdo a Marielos Hernández, una lideresa de Totonicapán, que también dirigió la asamblea de Cuatro Caminos. Ese es un monstruo de 40,000 cabezas. Dirigir esa asamblea no es fácil. Requiere de carácter, de templanza, de madurez, de asesoría, para poder realmente gobernar
Yo creo que no es cobardía, no nos hemos rajado, como decimos vulgarmente. Hacer una pausa en este momento fue bueno. A algunos no les está gustando porque querían estar ahí y no dejar pasar a nadie. Creo que esa pausa es un respiro, pero las mujeres han jugado un papel relevante allí, en la organización. Algunas con su silencio, acompañando y aconsejando. Pero el papel de las mujeres indígenas en Totonicapán ha sido realmente muy protagónico. Y hay lideresas en todos lados de las comunidades, hoy tomando los micrófonos. Si usted lo ve en la asamblea de aquí frente a Gerona, la que se está planteando ahí, la manifestación esa, han sido las mujeres indígenas con unos discursos, con un hilo lógico contundente, respaldando una posición. Y uno dice, no puede ser que no se entienda la claridad de lo que ellas están planteando. Yo tengo que reconocer la fortaleza de la mujer en estos ejercicios de reivindicación de derechos, y más allá de los ejercicios de reivindicación de derechos, el tratar de volver más humana a esta sociedad, de la que también no nos escapamos los pueblos indígenas. Claro. El tiempo que usted estuvo ahí presidiendo 48 cantones, a su vida, ¿qué le aportó esa experiencia? Porque siempre es válido que estas experiencias personales a nivel colectivo nos ayuden. Yo le agradezco mucho, de verdad, don Pedro, que usted me haya permitido esta entrevista, este diálogo, porque ilumina y da mucha esperanza el saber que al final todos somos un pueblo, que debemos de estar unidos y que este es un momento muy especial. Entonces el tema también pasa por ser étnico-cultural, sí, pero profundamente económico, social, político y cultural. Sí. O sea, todas esas grandes fallas en las que el Estado nos ha atravesado la vida. Y es ahí a donde tenemos que caminar. Don Pedro, muchísimas gracias. Yo quisiera tener más tiempo, pero creo que lo que usted ha compartido, sus reflexiones, ha valido esta oportunidad tan hermosa que usted nos ha dado. Yo le respeto mucho, conozco a sus hijas, a su familia, y de verdad me quedo muy agradecido que usted haya aceptado estar acá. Y espero que haya otra oportunidad en la que podamos compartir, y tengo esa deuda que un día quiero estar ahí para ser un testigo más de toda esta organización, de todo este servicio, de cómo ustedes se comprometen con sus propias comunidades para seguir aprendiendo. Muchas gracias y gracias, don Pedro. Oye, de verdad, muchísimas gracias. A usted, Haroldo, realmente, como le dije, es un honor compartir con usted. Es realmente un lujo el compartir, y también nos hemos solidarizado, mi familia, porque un periodista como usted tenga el reconocimiento, primero académico, ¿verdad? Y luego el reconocimiento de los distintos medios de comunicación para hacer un periodismo que informa, un periodismo que lleve información y que pues nos oriente y nos ayude a enriquecer una propuesta que permita la consecución del bien común en este país. Gracias a usted, también para mí es un honor. Gracias, gracias. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan también, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.